La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña Yudelka de la Rosa Guerrero. Ella es diputada de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenida, Yudelka, un placer tenerte en el programa. Hola, Ramón, qué gusto, de verdad que te sigo desde siempre y sintonizo este espacio como tantos ciudadanos de nuestra querida República. De verdad que es un placer inmenso esta invitación del día de hoy y llegar a esa teleaudiencia aún más. Recordarle que éramos dirección central y el pasado octubre logramos llegar a la dirección política. Ay, perdón, sí, se me claro, pasó eso. para que no a cualquiera le puede suceder. Y estamos en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Es la dirección política que más mujeres tiene actualmente, de todos los partidos. El partido que más mujeres tiene actualmente. Somos 21 con doña Ligia. 21. Y electas también. Exacto, electas. sí, porque fueron electas por la dirección central. Verdadera democracia, sí. Que por cierto, ustedes tuvieron una actividad, una asamblea de dirigentes el pasado sábado. Una actividad increíble, Ramón, donde nosotros tuvimos más del 90% de asistencia. Fue convocada para las 10 de la mañana y ya a las 10:10 estábamos todos y todas ahí. Los compañeros miembros de la dirección central de todo el país, los que no estuvieron tenían excusas de enfermedad y muchos estaban trabajando porque la Fuerza del Pueblo está en la calle, Ramón Núñez. Y para la gloria de Dios, con la aceptación del pueblo dominicano, que es lo que más nos hace seguir en las calles. Bueno, vamos al ámbito legislativo, claro, Yudelka. Sí. Es decir, ¿ustedes se sienten satisfechos con el producto que salió de la ley de fideicomiso y que ya, bueno, está en el Senado? En parte podríamos decir que sí, porque eso es una obra que nosotros tuvimos a través de la ley 189, en la gestión del presidente Leonel Fernández, 11, que solo, como tú conoces, Ramón, en aquel entonces el fideicomiso se hacía solo para el sector privado. Sí. Pudimos Yo lo viví porque eso lo aprobamos en la un paraguas, entonces usted no puede contradecirse, ¿verdad? Vamos en orden. Entonces abrimos un paraguas en el reglamento, en el artículo 94, en un literal donde se abrió el espacio de fideicomiso público para la construcción de vivienda a bajos costos. Entonces, ahora nosotros en lo que diferimos no en la ley como tal, sino en el manejo que le está dando el actual Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis Abinader y su equipo. Queremos abrir fideicomiso para todo y por todo. Por ejemplo, el caso de Pedernales, si la Fuerza del Pueblo no alerta, debemos reconocer a otra fuerza de oposición que pudimos ver, se va a entregar en este fideicomiso a Pedernales entero, y usted lo sabe, Ramón, incluyendo áreas protegidas, como Bahías de las Águilas, Hoyo Pelempito, en una parte Cabo Rojo. Y hasta ahora nosotros también señalábamos que las coordenadas no fueron enviadas en la adenda que hizo el presidente. Y como usted sabrá, Ramón, es un aspecto tan importante para nuestro país y que implica tanto, lo justo era que después de esa adenda nosotros pudiésemos ir a comisión de nuevo a ver en detalle lo que envió el señor presidente. Y por eso nuestra postura de no votar, porque nunca se había visto que en medio de una sesión el Poder Ejecutivo mandase 3 adendas en menos de 2 horas. Sin que fuese estudiada. Sin que fuese estudiada. ¿Usted cree que eso es justo? Nosotros tenemos allí un tiempecito, Ramón, y con todo lo que hemos visto de dificultad, jamás nos habíamos tocado con algo como esto. No nos permitieron volver a la comisión y lo pedían, y lo saben muchos de los legisladores del partido de gobierno, que era lo correcto y lo justo, y lo sabe el presidente Pacheco, que es un veterano en la materia. No quisieron. Entonces, la postura de nosotros, también teníamos otros señalamientos, acogieron eso, pero tampoco mandaron específicamente lo que nosotros señalábamos. Felizmente, los ambientalistas que conocían muy bien de las áreas y de la situación que se daba en la ley, pudieron ir a revisarlo y le enviaron, pero nosotros no tuvimos oportunidad de verla.
Pero también nosotros estamos viendo que el presidente está utilizando esto del fideicomiso en un año preelectoral, donde ya no es privado, es público, que como en ese caso de Pedernales, se están entregando partes del Estado, propiedades que nos pertenecen como Estado, así como alegremente, como pasó eso. Y a nosotros nos preocupa esa parte, que para hacer cualquier obra de interés, y sobre todo un año preelectoral, el presidente esté cediendo a través de fideicomiso, como que estamos cediendo vacas, chivos o puercos, sin ningún tipo de criterio, sin aceptar revisiones, y a palo pudimos hacerlo entrar en algunas. Pero de verdad que no nos podríamos oponer. Por lo menos ya hay que cumplir con la ley 340, por lo menos. En principio. Chocaba, revisaron en parte, pero usted sabe que chocaba la ley 340. Y le hicimos todas esas observaciones. O sea que no es que nos oponemos, jamás nos podríamos oponer a algo que nosotros entendíamos que, aunque es una novedad en lo que es el sistema de legalidad y para los medios de inversión de nuestro país, y que por demás fue llevado por nosotros a la agenda nacional a través de la ley 189 en el 2011. Entonces nosotros no podríamos oponernos así porque sí. No, además, ya con tanto fideicomiso público hay que normarlo. Además de los préstamos, y hay que normarlo, era de rigor. Tenemos que adaptar la legislación a la modernidad. Me preocupa que creo que la parte de los préstamos queda todavía a merced del fideicomiso. Si vamos a tener endeudamientos... que no sabemos cómo es que vamos a salir de ellos. Y nos preocupa de verdad, Ramón, sobre todo como fuerza del pueblo, y como legisladora y como ciudadana. Entonces queremos informar desde acá que no es que no nos oponemos por oponer. Debía pasar por el Congreso. Debía. Porque al final del camino eso va a ser deuda pública. Hay intereses, es deuda pública. Ah, qué bueno. Esa es la otra parte que señalábamos y que ellos le buscaron todas las aristas. Pero que cuando usted sigue revisando la famosa deuda, aún eso no está claro, Ramón. Y ahí eso implica que los que invierten, si todo está bien, el beneficio mayor, ¿para quién es? ¿Usted cree que es verdad que es para el Estado y para Pedernales? ¿Usted cree eso, Ramón, como economista? Eso no es verdad, eso tendría que probar si lo vamos a ver. Y el asunto además, es que si hay riesgo, lo corre el Estado. Qué bonito. Hay muchas exenciones ahí. Los riesgos los va a correr el Estado y se convierten ahí en deuda pública. Qué bonito, ¿eh? Entonces no podríamos estar cediendo este país así por así, y es un interés del gobierno. Las deudas no se conocen de nuevo en la comisión, se hace todo en horas, en una cosa de un interés que debemos revisar. Es a eso que nos referimos. Y encima de eso, estamos haciendo el marco de la ley y hacen el fideicomiso Pedernales antes. ¿No te llama la atención? Y al pueblo en general. Entonces, por favor. El presidente dice que le quieren boicotear el proyecto. No, jamás queremos ayudarle a que le salga bien como le hemos ayudado. Yo oí a Dionis Sánchez alabando el desarrollo. Mi compañero de partido, mi hermano de Congreso de años, llegamos juntos al Congreso, ¿sabes, Ramón? A la Cámara, él ha podido lograr llegar a la Cámara Alta, gracias a Dios. Tiene una posición particular que respetamos, ¿no? Pero que en realidad nosotros revisamos, me imagino que el compañero está actuando como un pedernalense. Sí. Y quizá sea su derecho, pero nosotros como partido no pusimos una posición alegre y el compañero lo sabe. Nosotros revisamos como bancada en ambas partes y como dirección política esa situación. Entonces hubo un artículo del Entonces asumimos un papel como partido. Y no es que no querramos que Pedernales se desarrolle tampoco, cuidadito con eso. La fuerza del pueblo está interesada en el desarrollo de Pedernales y siempre estuvo de acuerdo. Lo que no queremos es que se haga politiquería barata con esa situación de Pedernales, que es lo que estamos viendo ahí. Picasso, un Picasso, fideicomiso, pero ¿cuántos Picasso no van? ¿Y qué hemos visto después de ello? El ban que hemos llamado culto, allante y movimiento. Y el pueblo lo sabe porque muchos Picasso que hemos dado y muchos programas que tenemos. Y usted al final de cuentas, cuando baja a la realidad, no encuentra nada de esos programas. Programas de salud no están. Programas de seguridad y cada vez más problemas de inseguridad. Y programas sociales, cuando usted baja,
lo poco que el pueblo ha tenido, lo que se ha hecho que se le ha mutilado y en algunos casos se le ha suspendido. Y lo saben los que nos están escuchando. Entonces, es que tenemos que pensar en el pueblo, tenemos que pensar en las cosas correctas, al contrario. Nosotros le estamos haciendo un bien al país y al gobierno con decirle hagan esto bien. Pero siempre se entiende que la oposición está por torpedear, por hacer politiquería, y no es esa la razón. Usted ha citado la mayor parte. Estaba el problema de la ley 340 y estaba también el asunto de que estaban entregando a Pedernales al sector privado, así por así, incluyendo áreas protegidas, y tú no dieron la razón con la deuda, de que en realidad había ahí todo el área Bahía de las Águilas, Hoyo Pelempito, parte de Cabo Rojo, que tiene todavía una franja de área protegida que usted conoció desde la ley. Entonces nosotros no podíamos estar de acuerdo con algo que no estaba correcto, jamás en la vida podríamos hacerlo. ¿Qué otros proyectos son de interés de ustedes en el Congreso? Bueno, nosotros estamos trabajando por todo lo que tiene que ver por beneficio de este país, supervisando, fiscalizando como debe ser. En el caso de nuestra bancada hemos tenido muchas resoluciones que tienen que ver con el mejor desempeño de cada una de las provincias, la cual representamos los 18 legisladores de la Fuerza del Pueblo. En el caso particular de nosotros, tenemos una ley que, con el conjunto de leyes que al hacer extensiva la legislatura terminó perimiendo, es el caso de la ley de ir en asistencia a los niños en condiciones del espectro autista, que usted ha visto la agenda que tenemos, llevamos 11 años. Creemos que al igual que otras realidades que han traído los nuevos tiempos, es una situación que nos afecta al pueblo dominicano y de manera particular a familias de escasos recursos. Volvió a perimir, ya los compañeros de la fuerza que lo hicieron suyo en el Senado lo retomaron en la cabeza también del compañero Diony y el compañero Franklin Rodríguez, y nosotros esperamos que desde ya nosotros podamos llevarle al país una ley que nunca sería la ideal, pero un inicio de tener para esta problemática un marco también de regulación, que se hace necesario de asistencia a esas enfermedad familias. Es terrible en el caso de una familia pobre. Muy terrible. Porque es muy costoso el tratamiento. Es muy costoso, y tengo para decirle que los que aún podríamos tener los recursos, se nos hace difícil, sí. Ramón. Ellos no van a ser como nosotros, pero podrían vivir en la sociedad. Moderado, podrían ser integrados, podrían tener menos limitaciones, porque no van a dejar de ser autistas. Pero nosotros hemos defendido la vida desde la Constitución, somos parte. Y yo sé que tú eres provida. Yo soy provida. Al igual que yo. Seré provida mientras Dios me tenga acá, y creo que más allá. Defiendo la vida con convicciones profundas, y en eso está este proyecto. Ya están acá, los recibimos, los amamos, y como Estado debemos ir en protección de ellos y de sus familiares. Nos vamos a comercial hablando de provida. Parece que se va a resucitar de nuevo el proyecto del Código Penal. Siempre activo. Volvemos unos minutos con la diputada Yudelka de la Rosa Guerrero, de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Continuamos con la diputada Yudelka de la Rosa Guerrero, de la Fuerza del Pueblo, Distrito Nacional, circunscripción número 3, y miembro de la dirección política también de esa organización. Los préstamos, Yudelka. A mí como economista, a mí me encanta cuando yo hago un préstamo que es para financiar la presa tal, para financiar la carretera tal. Pero en los últimos tiempos yo veo unos financiamientos con unos nombres genéricos que uno dice. ¿Y cómo es que se va a invertir en eso? Exacto. Residencia para jóvenes rural. ¿Tú tienes ahí los nombres? Nosotros tenemos aquí, además de los 17 mil millones de dólares que usted le da seguimiento como economista, que ha llevado este gobierno en 2 años, en menos de 2 años y medio. Tenemos que en los últimos 5 préstamos llegan a 372 mil millones de dólares. Y lo cual tienen esos títulos que uno se queda, pero ¿cómo es que vamos a hacer esto? Por ejemplo,
Tenemos uno de ellos que son 60 millones de dólares. Escuchen acá lo que usted decía, Ramón. Para agendas de transparencia e integridad de la República Dominicana. Imagínese. Para agendas de transparencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que vamos a hacer programas? Es lo que usted se pregunta como economista y nosotros. Pero ¿y cuáles son los programas que usted va a hacer cuando la integridad debe estar en cada ciudadano? Pero debe darse desde arriba, con ejemplo. Eso es lo que yo creo, más que hacer esta deuda de 60 mil millones de dólares. No, 60 millones de dólares. 60, perdón, millones de dólares. Tenemos 100 millones de dólares para ir en auxilio en el sector rural de los jóvenes, en resiliencia. Esos son los jóvenes que usted entiende que no estudian, que no pueden ir a la escuela. Muy bonito, ¿verdad? Pero no se dice cómo. Pero no se dice cómo. Y ni el qué, porque cuando usted dice una presa, usted tiene que ir a la presa y uno tiene más oportunidades. Y hay una supervisión, y hay una ubicación. Una ubicación y una serie de estructuras que le permiten a usted la inversión ver que allí se va a llevar dinero, aunque pasen algunas irregularidades, pero usted desde el principio entiende cómo se va a llevar el préstamo y dónde se va a llevar. Y otro para vivienda de bajo costo, y nosotros seguimos viendo el déficit de vivienda. No hay forma, pero la cantidad de todos estos préstamos que estamos señalando acá, usted se pone a ver y usted no ve dónde está esa inversión de esos préstamos. Y los organismos siguen trayendo porque ellos no ven las consecuencias que nos va a acarrear a nosotros. Ellos saben que hay que pagar. Ellos saben que hay que pagarle y luego no le dan ni mente a la crisis que pueda venir a este país, que ya la sentimos y que usted sabe que va a acarrearse, porque nosotros estamos más que pasados de deuda. En ese sentido también la fuerza del pueblo no ha hecho una oposición per se, no una oposición constructiva. Le ha dicho a ellos en cada momento hasta dónde podríamos seguir y cómo hacer para prevenir lo que puede ocurrir aquí en una situación de mayor crisis si seguimos endeudándonos. Pero nada que oír, no hacen caso omiso, Ramón. Y nos preocupa de verdad bastante esta carrera acelerada que desde un inicio del gobierno se hizo en ese camino de los préstamos. No escuchan, no oyen ni ven, y usted está sintiendo cómo andamos en lo económico, cómo está la inflación. Yo no sé, Ramón, cómo este pueblo está comiendo. Los que están aún por debajo de los que tenemos cierta entrada, los que no le llega la entrada, un pan a 10 pesos, un plátano a 40 y a 35 pesos, hasta en los sectores más vulnerables y de más situación baja económica. La carne, el pollo casi a 100 pesos, una libra de pollo. Óigame, Ramón, todo eso se le ha advertido y lo que pueda seguir pasando, pero no quieren reorientarse económicamente hablando, ni quieren prestar atención a nada. Y nosotros seguiremos, no como simple oposición, no, como los verdaderos preocupados por el destino de esta nación y del pueblo dominicano, llamando la atención. Y no nos cansaremos. Ahora hemos hecho oposición constructiva, le decimos por qué no y qué hacer, pero ni así nos ponen caso. El presidente Leonel Fernández en muchísimas ocasiones, usted recuerda, hicimos actos, hicimos rueda de prensa llamando la atención a lo que iba a ocurrir con esto de la inflación y la carestía de la vida y qué tenían que hacer, pero nada de caso a esto. Y mire por dónde vamos. No han sido capaces de llevar una solución a ninguna de sus promesas. Prometieron seguridad y la inseguridad cada día mayor. Prometieron llevar los alimentos a la mesa a más bajo costo y estamos todo lo contrario. La inflación pasa un 300% ya de inflación. Entonces, no vemos la respuesta. La inseguridad, 20.000 programas, 20.000 asesores y la inseguridad está cada día más encima del pueblo dominicano y con más amenaza para todos y cada uno de nosotros. La salud, Ramón, eso es penoso. No tenemos programa de alto costo y se ofreció. No tenemos... Y ese era un programa bueno. Un programa bueno, porque yo no sé por qué lo bueno no se le da continuidad, señor.
Qué feliz viviríamos, y no me canso de reiterar cada vez que nos brindan esta oportunidad de llegar a los ciudadanos. Qué feliz fuéramos si las cosas buenas fueran apoyadas, no importa quién la hiciese. Vamos a seguir. Yo no me voy a cansar cuando trato el tema de seguridad de hablar de barrios seguros. No puedo cansarme, porque yo soy un actor, no solo por ser miembro de la Fuerza del Pueblo y una seguidora del doctor Leonel Fernández Reina, sino que yo viví como ente activo, como legisladora, como ciudadana, cómo nosotros pudimos superar esta situación de delincuencia en los barrios a través de esos programas que llevaba Barrios Seguros, Ramón. ¿Por qué no continuarlo? ¿Por qué no mejorarlo? Si lo que queremos es llevar una impronta que es nuestro, que lo hice yo, como siempre queremos, mejórelo, cámbiale el nombre, pero eso dio su resultado positivo. ¿Por qué no seguirlo? ¿Por qué no darle continuidad? Y así este programa de medicamentos es la población que está sufriendo. Las personas de cáncer van a mis puertas y yo desesperada no sé dónde ir. Yo he tenido que buscar ayuda internacional a personas con visa y decirle que vayan, porque no puedo pasarle por la puerta sin respuesta. Y son casos que uno no puede atenderle, como un medicamento de 5,000, de 10,000, de 7,000 pesos, que uno sale y asiste. Y algunos de más, de 40 y 50. De 40, porque también los medicamentos están igual que la comida, sumamente altos los costos. No podemos dejar de tratar el tema del Código Penal, porque la batalla sigue con el tema de las causales. Uno pensó que eso ya se había quedado fuera, pero parece que todavía sigue la batalla. Bueno, está en el Senado. Nosotros lo trabajamos, como usted dice, la mayoría del Congreso que defiende la vida hizo posible que por lo menos en la Cámara se respetara. No estamos en contra de nada ni nadie, sino de la verdad y la razón y la defensa que siempre hemos asumido a nuestra Carta Magna, y que los que nos dan seguimiento saben nuestro accionar en el Congreso y en nuestra vida público y privado, de defensa a la norma y a las reglas. Por ejemplo, Ramón, si en ese artículo 37 preservamos la vida, ¿cómo podríamos hacer una legislación que se contravenga a la Constitución? No puede ser. Entonces, no podríamos estar de acuerdo, no es solo por nuestra postura de cristiana, es como legisladora. La vida se respeta desde la concepción hasta la muerte. No puede haber ninguna ley en la República Dominicana, y lo saben los que ofrecieron eso, otra promesa del gobierno a esos sectores que no podrá cumplir, y ellos lo sabían, porque no pueden chocar con la Carta Magna. Vamos en orden. El asunto de un matrimonio en la República Dominicana, desde ahí mismo, ¿cómo se define, Ramón? Entre un hombre y una mujer. ¿Entre qué? Un hombre y una mujer. ¿Puede haber otra ley que pueda contravenir a eso? No. Y no quiere decir que estemos en contra. Ahora, yo creo en eso. Yo creo que para una nación ser fuerte tiene que vender valores. Y los valores vienen desde esa posición. Amor a la vida, respeto a los hogares. La célula más importante de la sociedad, ¿cuál es? La familia. La familia. Donde no hay una familia fuerte, Ramón, no hay nada que buscar en la sociedad. Por eso es que usted ve cómo se mata, cómo se ataca, cómo se hiere verbalmente, brutalmente, entre nosotros, ciudadanos y ciudadanas dominicanos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos claro esos valores. Cuando lo llevamos dentro, le tememos a Dios. Cuando defendemos la vida, somos incapaces de lesionar a una persona. Entonces, nosotros estaremos de pie, oiga bien, de pie como hemos estado para defender a la Carta Magna y lo que creemos que es de bienestar para la República Dominicana, defendiendo esos valores. Muy bien, excelente, Yudelka. Magnífica vocero y pico de oro. Muchas gracias por tu participación. Y decirle, espérese, no me puedo ir las gracias a usted y a esos teleaudiencia que nos ve y nos escucha. Decirle que recuerden que la Fuerza del Pueblo va creciendo y que su color es verde, como la esperanza. Recuerden que la esperanza está aquí, en el color verde y la Fuerza del Pueblo. Muy bien. Muchísimas gracias, Yudelka. Gracias a ti, Ramón.